Y fue rápidamente claro que lo que querías era concentrarte en estos 12 años, es decir, de lo que dices, de la destructuración mental absoluta, etcétera, de la pérdida de todo, de la comunicación, del sentido del tiempo, de quién soy, dónde estoy, etcétera. Eh, También es increíble pensar que no solamente salieron de esto, sino lograron reconstruirse. Y finalmente esta segunda parte podía ser igual de interesante que la primera. ¿Nunca pensaste en esto o ya era claro que con estos 12 años ya era un reto enorme y suficiente? Sí, es que podría haber dado la historia de estos tres hombres para hacer muchas películas, porque creo que tanto del pasado de ellos como del futuro, perdón, del futuro post película, ¿no? O sea, es decir, de lo que sucedió después. Yo me intenté concentrar realmente en esa condena casi dantesca de bajada a un segundo círculo o tercer círculo del infierno. Porque ellos ya estaban en una cárcel. Ellos habían pertenecido a un movimiento, al movimiento Tupamaro, habían sido detenidos previamente, el movimiento estaba desarticulado, hubo una dictadura en Uruguay y ellos, hay 9 líderes que son sacados clandestinamente desde la cárcel y llevados a un terreno de la nada, que hoy sabemos que duró 12 años. Y hoy, como bien decís, sabemos que uno terminó siendo presidente, pero ellos no sabían. Cuando tú tampoco podés saber si es tu condena, no tenés tiempo de duración. Por eso, en parte, la frase que quise arrancar con esa frase de Kafka de la colonia penitenciaria, que para mí es un cuento que me marcó parte en sí no sé, de mi vida, de esta idea de que los presos, que Kafka relata cómo los presos tenían la condena escrita en la espalda, o sea, estaban condenados pero no sabían a qué, porque de alguna forma planteaba esa sensación del determinismo, y esto lo ato con lo que tú estás diciendo, que aunque esté todo determinado, aunque estaba todo determinado en el sentido que ellos no tenían ninguna capacidad de control sobre la situación, encerrados en calabozos de 1,5 metros, que yo estuve en varios de ellos, o sea, pude ir y tuve la oportunidad de investigar y de ir a algunos, o sea, y que son lugares donde tú no podés poner las dos manos, o sea, las dos manos tocas una pared y la otra, y no tenés acceso a la luz, y no tenés acceso a la comunicación, está todo las condiciones puestas extremas y aún así el individuo tiene una libertad que está totalmente limitada, pero dentro de ese límite tiene una libertad de qué decisión toma con su vida. Es decir, de qué decisión va a tomar acerca de, por ejemplo, de la resiliencia con la que ellos salen, que en donde salen enfocados al futuro, es decir, no al grado de la venganza, no al grado, es decir, hay un grado muy particular de ellos después que se puede hablar del futuro, pero que en la película yo no lo quise tratar, sino que tratar de ir al viaje de los hechos como si fuera presente. Impresionante. Bon, alors, ahora una cuestión, una pequeña pregunta. Ojalá vayas a regresar a tu tono que mezcla el humor, la ternura, el patético, etcétera, que habíamos visto en tus dos primeras óperas primas, porque ahí es una, obviamente con el tema y el desafío que quisiste seguir, no había manera. Pero el tono Álvaro Brechner, pues para mí obviamente hay esta cosa de humor, de ternura, que tanto en Kaplan como en Maldía era obvio. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Yo creo, yo Cristóbal, que yo te agradezco mucho tus palabras, porque aparte sabes que te tengo una estima enorme y creo que coincidimos en muchas cosas de esto, que yo creo que en esta película, si bien hay cosas que están, que evidentemente porque parte de una situación muy dura, hay parte sobre, a mí el humor o lo que hablas de esa mezcla de lo dramático y el humor que me interesa es en el fondo una relación existencialista que tiene que ver con el hombre buscando, o sea, la relación y el contraste entre un hombre que busca sentido y el silencio absoluto del mundo. Es decir, ese contraste es el que a mí me interesa. Ahora, ¿cómo eso sale? Sí, yo no lo sé.
Creo que hay todo etapa de la vida y creo mira, si la vida de un director, o sea, es como de cualquier persona, debería ser una aventura, creo que lo que depara el futuro te tiene que entusiasmar y generar retos nuevos. Yo tengo claro de dónde salgo, ahora no tengo ni idea a dónde vamos, es decir, pero estoy con unas ganas tremendas de ver lo que va a ser. En unos años podremos valorarlo. ¿Ya no tienes proyecto ya en camino bien puesto? Sí. Y claro, hombre. Ah, no, muy bien. Ok, eso me gusta. Bueno, pues muchas felicidades, Álvaro. Un enorme mer. Bon, esperamos que la peli pueda viajar mucho más y creo que esto va a ser, porque después de Venecia y San Sebastián es seguro que va a viajar en todo el mundo latinoamericano, obviamente, y creo que bastante en Europa también. Se va a estrenar en Francia, en España seguramente, ¿verdad? Sí, hay estrenos en muchos países que ya en España se estrena en noviembre, en Francia creo que es enero, Italia es enero, China, bueno, en varios países que se vienen en los próximos meses. Yo la verdad que me agarra con muchísimo, acabo de venir de Corea, de Turquía, sí, ahora una ruta bastante larga de festivales estas próximas semanas. Y bueno, a ver, ojalá que la película, porque es curioso, cuando una película como esta, es la primera vez que me pasa que de golpe uno se encuentra en situaciones que a uno le sorprenden. Yo el otro día, por ejemplo, en un pase simplemente en Turquía, pregunta al público y después también de un periodista que me preguntó si yo consideraba que la democracia era un sistema bueno para un país, es decir, y yo como uruguayo o persona del mundo, digamos, occidental, o en España o donde sea, son cosas que uno, viste, que como que da la sensación que ya no se debaten, o sea, no hay un, digo, decir, nunca, decir, y de golpe es como que uno se da cuenta que el mundo donde vivimos es muy cercano, se ha hecho todo muy cercano, pero hay lugares, hay cosas que como que con pequeñas variaciones es impactante muchas veces lo de fases. Entonces, ver de hecho esta película en distintos ámbitos, a nivel antropológico y a nivel de ser humano, me ayuda también a darme cuenta no solo de lo privilegiado a veces que somos, sino de lo caro en el sentido de querido y lo costoso que ha sido conseguir ciertas cosas y lo mucho que tenemos que pelear por mantenerlas. Mantenerlas, sí, porque en este momento el mundo no va en el buen sentido, sí. Y ya con esta película te convertiste de autor a politólogo, casi. No seas malo, no me hagas vestirme esa ropa, por favor. No seas malo. Bueno, Ale, muchas gracias. Fue un gran placer verte, aun si es así, de esta manera un poco virtual, pero nos veremos pronto en algún lugar del planeta, ¿no? Espero que muy breve y un gran placer, Ale. como siempre. Un abrazote. Un abrazote.